¿estás cansado de ver las mismas películas, de escuchar el mismo estilo de música o leer los libros de sagas famosas o reconocidas? Pues el underground es la respuesta. Underground o debajo de la tierra o incluso conocido como submundo es una tendencia cultural que se diferencia del mainstream, también conocida como corriente principal, es decir, que es su antónimo. El mainstream es lo popular, lo conocido y lo que mucha gente consume, pero el underground es alternativo y está oculto para la mayoría de las personas. Esta palabra tiene su origen en movimientos de resistencia que usaban el subterráneo para movilizarse, es decir, usaban una vía alternativa underground, debajo de la tierra. Aún así, este movimiento antisistema o de resistencia fue cambiando con el tiempo y la definición ahora se aplica a cualquier producto que desafíe las reglas convencionales, como por ejemplo el arte popular. Yo creo que la mejor definición del underground la dio el músico Frank Zappa. Él dice que lo mainstream va hacia uno, pero uno tiene que ir a lo underground. Es decir, que el underground se tiene que encontrar, como si fuera un secreto o algo que no está a simple vista. Y esto también se relaciona con el ansia de descubrimiento y buscar más, que está presente en cada persona e individuo. Hay bastantes errores cuando alguien se refiere a lo underground. Hay personas que piensan que cuando una banda ya empieza a tener sus propias camisetas, ya es mainstream, o que cosas como el surgimiento de la internet mató a lo underground. Y yo creo que estas definiciones están completamente equivocadas. Piensan que lo underground es lo contrario a comercial o empresarial. Pero esto no es así. Hay muchas cosas que fueron creadas por empresas y que son productos comerciales que aún así nadie las conoce y son muy desconocidas o presentan formatos y contenido alternativo. Así que no me parece justo decir que algo no es underground solamente porque sea comercial o porque tenga una compañía detrás. Si quieren buscar algo que no sea completamente comercial, pueden buscar contenido libre o de autores independientes, que de nuevo no significa que sea underground. Algo puede surgir como un contenido independiente o libre y ser bastante famoso y reconocido. Así que me parece más justa la definición de pensar que lo underground no solamente que es lo contrario a mainstream, sino que además de esto es algo alternativo y que no muchas personas reconocen a simple vista. Para hablar de la cultura underground hay bastantes ejemplos. Uno de los más conocidos es de los fanzines, revistas creadas por personas. Esto empezó a surgir en las calles para presentar un contenido alternativo al que se presentaba en los diarios o en los periódicos, es decir, la corriente principal o los medios más conocidos. Los fanzines son hechos por fans para determinados grupos y generalmente son independientes y no tienen una compañía detrás. A su vez, esto evolucionó en bastantes tipos de artes, como por ejemplo cosas como los webcomics o los blogs, que son artículos o cómics hechos por fans y que no dependen de una compañía o no sean tan conocidos en el sector empresarial. Obviamente que muchos de estos contenidos se volvieron famosos más adelante. Una de las corrientes underground más famosas, por ejemplo, es las de los remix, que habían surgido como un tipo de mezcla de audio que estaba hecha por fans, pero que a medida que pasó el tiempo fue afianzándose más con el contenido moderno y mucha más gente o discotecas empezaron a usar los remix como un tipo de música alternativa y experimental que se alejaba mucho de lo comercial. Otro ejemplo muy famoso es el de los tatuajes, que a principio eran usadas en bastantes culturas exóticas o en áreas underground como las calles o las cárceles, pero que más adelante empezaron a ser más usadas por cualquier tipo de persona y hasta seguro que ustedes conocen gente que usa tatuajes o los tiene.
También se podría hablar de otras subculturas que surgieron de las calles como el jazz, el reggaetón o el rap, que más adelante incluso tuvo sus propios subgéneros y formatos. Además, estoy seguro que más de uno de ustedes habrá consumido o conocerá cosas que de un principio fueron creadas en el underground o en el submundo. Un ejemplo de esto son los juegos de rol, que más adelante tendría unas reglas o mecánicas que serían usadas en videojuegos RPG, o los videojuegos Flash, que al principio eran videojuegos hechos por fans y compartidos en páginas, pero que más adelante tuvo mucha fama y tuvieron su estilo de arte característico. Incluso cosas como los anuarios universitarios, que eran usados por pocas personas y que no eran tan conocidos, fueron inspiración para hacer páginas tan famosas como lo es Facebook. En el mundo de la PC hay software libre y hardware libre o alternativas gratis o hechos por fans. Incluso mods de videojuegos o características de aplicaciones. A su vez, el underground no solo es famoso por este tipo de corrientes alternativas, sino que además es conocido por ser sector de muchas cosas que a su comienzo fueron ilegales, ya que era underground, es decir, alternativo o debajo de la tierra. También fue el principio del contenido más controversial. Por ejemplo, hay underground que se podría considerar ilegal, como el tuneo de autos, que si muchos vieron películas como Rápidos y Furiosos, verán cómo se manifiesta la cultura underground a través de las carreras ilegales y el tuneo. Otro ejemplo muy importante, sin pasar a decir que está bien o está mal, eran los homosexuales, que en un principio eran condenados. Así que se tenían que reunir en lugares que estaban pactados entre amigos y conocidos y eran pasados de boca en boca. Así que era de un conocimiento no general ni mainstream, a diferencia de bares o discotecas más conocidas. También se podría catalogar underground la cultura de las drogas, puesto que éstas buscan maneras alternativas a los medios legales para ser distribuidas. Incluso hay referencias históricas a esto, como por ejemplo la ley seca, que prohibía el alcohol, así que todo tipo de licor tenía que ser metido por contrabando o las personas tenían que fabricar su propio alcohol, generando a su vez lo que se conoce como una cultura underground en la creación de alcohol o su distribución. En el área del rock, en el sector underground, varias bandas más adelante se hicieron bastante conocidas. A su vez, esto trajo bastantes problemas ilegales. Por eso cosas como el underground hoy en día está un poco más regularizado o nivelado a lo que era antes, así que por eso cosas como el rap o el rock, aunque estén relacionadas con cosas como la delincuencia o las drogas, sepan que en un principio estas son cosas que surgieron en lo underground y estas simplemente ocupaban el mismo ámbito. No porque el rock o el rap sean malos de por sí, sino que porque pertenecían al mismo tipo de culturas que otras cosas ilegales y que por lo tanto en ocasiones se juntaban con los mismos consumidores. Para más información de esto recomiendo películas como por ejemplo Tenacious D, que también habla de esto del underground y combina cosas como las drogas o el satanismo, que está muy presente en la cultura underground del metal. Otros ejemplos de underground ilegal sería la piratería o el bootleg, es decir, cosas hechas por fans y que no son profesionales para hacerse pasar como algo de calidad. Hoy en día el underground es muy conocido por cosas como contenidos en internet como los iceberg, que cataloga cada subcultura o obra de arte con su propio contenido underground y más desconocida o alternativa. Siempre se van a poder explorar cosas culturales y exóticas. Incluso hay personas que tienen ganancia por esto. Hoy en día lo underground es básicamente la arqueología moderna. En el pasado se hacían historias de búsquedas de tesoro y riquezas. Hoy en día lo alternativo o no tan conocido se vuelve tesoro para la mayoría. Yo recomiendo que ustedes exploren en este contenido, puesto que es muy vasto para cualquiera.
Escuchar cosas como música mainstream, vestir de la manera mainstream o tener productos solamente de empresas, al final se vuelve completamente aburrido. Hay todo tipo de formas alternativas de vivir y hay que buscar lo que uno más le satisface de estos estilos. Lo hermoso está en la variedad y es por eso que a mí me gusta tanto la cultura underground. Nos vemos por ahora y me despido. Chau, hasta luego. 3, 2, 1, 0. Making music out of anything.